Seguimos en Fuera de Juego, un bloque que vamos a dedicar al tema ambiental. Como bien decía Daniel Enz en la introducción del programa, los hechos sobresalientes de la jornada ponen el foco en la represión que se vivió en Concordia. Para esto está el asambleísta de Gualeguaychú, Juan Bautista Veronesi, maestro rural jubilado. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Nahuel, es un gusto estar acá. No, gracias por haber venido. Juan, la represión en Concordia se desató aproximadamente a las 0:30 del domingo. Exactamente, sí. Fines del sábado. Últimas horas del sábado, primeros minutos del domingo. Usted estaba en su casa en Pueblo General Belgrano. Así es. Recibe un llamado telefónico. Sí. Habíamos programado ya ir a Concordia el día domingo, temprano. ¿Por qué iban a ir? ¿Qué pasaba en Concordia? Íbamos a ir porque estábamos enterados de que un grupo de asambleístas, sobre todo de militantes en contra del fracking, la Asamblea de Concordia principalmente... A ver, vamos por partes. ¿Qué es el fracking? Bueno, ahí está el tema. El fracking es el nuevo método para extracción de hidrocarburos, el nuevo sistema. Fracking porque es el sistema de fractura. Fracturan las piedras, las mezclan con determinados elementos ácidos o lo que fuere, y le inyectan agua a presión para hacerla subir a la superficie. Todo eso es un conglomerado de entre gas y petróleo. Una de las peores prácticas que es un sistema, un método que se ha usado ya en otros países y hay experiencia de toda índole. Algunos económicamente, bueno, tienen el rédito que pretenden con esa explotación, pero en muchísimos lugares ha quedado la crítica sobre ese sistema y ha habido lugares llamados de sacrificio, donde han sacrificado la naturaleza para robarle de las entrañas de la tierra ese beneficio que para la humanidad es bienvenido, ¿no es cierto?, que es gas y petróleo, pero con un sistema muy dudoso en cuanto al grado de contaminación que produce. Los vecinos y asambleístas de Concordia estaban protestando. Estaban protestando justamente contra 4 carretones gigantescos que trasladaban cada uno de ellos unas maquinarias imponentes, inmensamente grandes, destinadas a una zona próxima a Salto, a Uruguay, donde ya, según informaciones que hay, que son contradictorias con lo que dicen otros medios, diríamos, interesados en la explotación con ese sistema, son contradictorias, dicen que ya en esa zona ha habido determinaciones de directamente ir al fracking, o sea, directamente perforar el acuífero guaraní. Ese es el gran planteo y el gran interrogante que se hace en esta zona. Por eso, Uruguay, Brasil, Argentina y una partecita de Paraguay son zonas, las linderas con el río Uruguay, por dar una idea geográfica, que estamos sobre una riqueza inmensa que es el acuífero, una reserva gigantesca de agua. Para el trabajo del fracking hay que perforar e ir más abajo del acuífero guaraní, o sea, hay que tocarlo el acuífero guaraní. ¿Con qué riesgo? Y bueno, con el riesgo de que cualquier desperfecto que haya, el encamisado de ese elemento que va hasta abajo de ese acuífero, tenga cualquier deterioro y entre en contaminación de la misma agua. Estos vecinos de la asambleísta de Concordia estaban protestando porque se trasladaron estas maquinarias y usted se entera que hay represión. O sea, nosotros nos enteramos que iban a pasar las máquinas por la ruta 14, sí. Ya nos habían avisado. Cuando vengan haremos algún acto en contra del fracking, sí, porque es un sistema contaminante. Sí. Pasaron las máquinas por acá, no nos enteramos, cuando ya estaban pasando Concepción del Uruguay. Entonces lograron, llegaron hasta Concordia, tomaron de la 14, salieron para ir hacia Salto Grande, hacia el paso fronterizo, y estando sobre la ruta 15, en una detención que hicieron al borde de la ruta, los asambleístas que las estaban esperando se le implantaron delante y no las dejaron seguir más a esos carretones. Eso fue el acto realizado por los asambleístas de Concordia principalmente. Vamos a aclarar. Más Chajarí, que también se sumó a ese acto. $50.000 diarios sale trasladar estas maquinarias. Así es, según comentarios que se hicieron en ese momento. La represión ocurre pasada la medianoche del domingo. Entrando
A medianoche prácticamente, del sábado, el sábado a la noche entrando en hora del domingo. Cuando usted ni bien se entera, agarra su vehículo desde Pueblo Belgrano y se va a Concordia y llega aproximadamente a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana, exactamente. Salimos dos de acá, mi señora y yo de acá de Gualeguaychú, levantamos una asambleísta en Concepción del Uruguay, Tejedor. Cristina Tejedor y Bebacua, otro asambleísta que también fue con nosotros hasta allá. Y llegamos a Concordia a las 4 de la mañana cuando la represión había terminado, cuando las maquinarias ya habían salido de ese lugar. Sí. Y estaban en la aduana, cerca de la aduana, Con Salto. con Salto, antes de cruzar la frontera. ¿Qué le dice la gendarmería cuando ustedes toman contacto? Bueno, nosotros de ahí, levantado ya el movimiento ese de detención de las maquinarias, y ya hecha la represión contra los asambleístas, y habiendo detenido 4 de ellos, los lugareños, ante la imposibilidad de hacer nada en gendarmería, que ya estaban adentro incomunicados, se habían retirado a tomar un pequeño descanso para volver en horas de la mañana temprano. En ese momento llegamos nosotros, a las 4 de la mañana, y directamente fuimos a gendarmería para ver si nos encontrábamos con los y ahí donde los gendarmes le dicen detenidos. que estos detenidos estaban durmiendo, que estaban bien. Tranquilos, que la represión, que no había, ni mencionaron represión, que bueno, hay 4 demorados. Mirá qué demorados estaban, que estaban detenidos incomunicados totalmente. Ya ahí nos dobaron la píldora de que la cosa era suave y que no había habido ningún problema. Y que la realidad lo va a contradecir. Exactamente. ¿Qué se entera usted cuando los detienen al lado de los carromatos que llevan estas maquinarias, lo trasladan en camiones? ¿Qué le cuenta a la gente que pasó adentro de esos camiones? Bueno, los que fueron detenidos en los vehículos de gendarmería, uno fue llevado al hospital, que fue Francisco Laroca, que fue el que fue herido en la parte superior frontal y estaba totalmente ensangrentado. Así que por los garrotazos. Exactamente, por las heridas que él recibió en el momento de la represión. Y otro concretamente, Francisco Laroca, que lo comentó con pelos y señales hoy, después de salir de la detención, bueno, nos contó que él fue castigado ferozmente con preguntas tontas que le hacían los gendarmes. Le decían, bueno, vos querés ir a parar las maquinarias otra vez, tomá un garrotazo. Vos querés ir a interrumpir el tránsito, tomá una patada en las costillas, porque lo tenían en el suelo. Bueno, de esto es lo que nos contaron ellos. ¿Vos pudiste ver algunas heridas? Hemos visto las marcas en la espalda de Francisco Laroca. ¿Algún funcionario político de Concordia, el intendente Borbé, algún diputado, algún senador, alguien se acercó como para detener esta locura? Que sepamos nosotros, no. Esos son detalles que tal vez nosotros no los indagamos mucho con los lugareños, con los de Concordia. Yo no tengo conocimiento que eso haya sucedido. Pero digamos que a esta altura ya del transcurso de las horas, el tiempo pasado, si hubiera ocurrido, te hubieras enterado. Por supuesto, creo que sí. Juan, hoy se produjo, lo dejaron en libertad en Concepción del Uruguay. Así es. ¿También fuiste a Concepción del Uruguay? Sí. Frente al juzgado, claro, que atiende el doctor. Sí, exactamente, sí. En rigor... Pero antes te quería preguntar, sí. ¿le molesta a la gente de la justicia que el pueblo se acerque? Totalmente, los que nos contaban los abogados. Nosotros no pudimos ingresar hoy al local del juzgado, estuvimos afuera todo el tiempo, como muchas otras personas. Nos contaban que adentro apuraban los trámites de todo para que pudiera disolverse la congregación que había afuera. Eso es muy molesto, según dicen, por lo menos que cuando hay presión social ante algunas acciones que tiene que realizar internamente la justicia. Me contaban que a los detenidos quisieron hacer firmar una suerte de acta, aunque no estaban en presencia de abogados. Sí, hay varios hechos. Dice que irregularidades hay a montones, o varias, que han sucedido en esta represión. Primero, los asambleístas no tuvieron la notificación de ninguna orden judicial. Segundo, en el acta que leyó el defensor de ellos, el abogado patrocinante, dice que en el expediente no figura en ningún lugar que haya salido una orden judicial desde Cerodi, digamos.
del juzgado. Desde el juzgado. Ahora, tanto Gendarmería asegura tenerla y tener la copia de esa acta. Nadie la vio. Gendarmería habla de un fax. Habla de un fax. Ahora, los que estuvieron presos, diríamos, detenidos, nos aseguran que hubo muchos momentos en los cuales querían hacerle firmar en forma individual, porque ellos estaban incomunicados dentro de Gendarmería. Varias actas, las cuales algunos, sin darse mucho cuenta de lo que firmaron, la firmaron, pero otros en total disconformidad. No firmaron ningún acta que los comprometiera a ellos. Ese testimonio yo lo estoy dando de lo que nos contaron los que salieron hoy de los que estuvieron detenidos, que nos dijeron que ellos en varias oportunidades vieron que el proceso era de dudosa legalidad, por decirlo con un calificativo suave. Sí. La dictadura también era obviamente dudosa. Claro, y lo que a nosotros desde el primer momento nos llamó mucho la atención es que los que estaban afuera, los que no fueron detenidos, nos decían, no, acá no hubo ninguna orden judicial de que fueran detenidos, salvo la acción de la fiscal, que supuestamente fue verbal y que transmitió una orden, o de la secretaria del juzgado. Voy a pedir una reflexión muy breve, porque el tiempo nos apura. ¿Cómo no? Las protestas ambientales de Gualeguaychú están criminalizadas por orden del gobierno nacional, por supuesto, y ejecutadas a través del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. La represión, como toda represión salvaje, sangrienta, cobarde, vivida en concordia, también es un aviso para que los ambientalistas se queden en sus casas y no salgan a protestar. ¿Esto genera miedo, temor? Yo creo que no. Bueno, genera preocupación, pero la preocupación es compartida por todas las organizaciones sociales de Argentina. Eso lo tenemos muy fichado, porque nosotros estamos en contacto a través de la UAC, Unión de Asamblea Ciudadana, con muchísimas asambleas del país, que todas pasan por un proceso similar. Lo han pasado en Famatino, lo han pasado en Andalgalá, lo han pasado en Belén, en Catamarca. Garrote sí, diálogo no. Exacto. Y diríamos, tal vez no siempre por Gendarmería, en este caso para Entre Ríos, el primer caso que será que le dan una garroteada semejante, por decir simplemente una garroteada. Por supuesto que genera preocupación, pero la preocupación fue dicha de todas formas por todos los representantes de las agrupaciones que hoy estuvimos frente al Juzgado Federal. Y a todos nos preocupa, y se ha expresado de distinta manera, que la ley antirrepresiva, el proyecto X... Proyecto X de vigilancia de Gendarmería. Exacto, vigilancia de Gendarmería. Del cual ustedes también han sido víctimas de ese proyecto. Exactamente, sí. Preocupa enormemente porque estamos en un riesgo grande de que se usen las fuerzas para intimidar o reprimir a luchadores sociales. Y el proyecto X no fue hecho en la dictadura, sino en el actual gobierno. Lógicamente, sí, es actual. Eso es lo que nos preocupa y lo que más molesta. Y otra cosa que quiero decir claramente, en esta lucha, sobre todo en el norte de Entre Ríos, Concordia, Colón, Chajarí, hay una conciencia muy grande sobre el estudio, la necesidad de enterarnos qué es el fracking, de qué se trata, y de defender el acuífero guaraní. Todos los que luchan en esta zona dicen, no puede ser que este recurso natural tan rico lo pongamos en riesgo de un sistema que no es absolutamente seguro en cuanto al grado de contaminación que pueda producir. Ese es el sentimiento que yo quiero expresar en Gualeguaychú. Yo lo vivimos los que estuvimos hoy, fuimos muchos de Gualeguaychú hoy a la mañana. De paso les pido perdón porque las cosas sucedieron de tal manera que no hubo mucha comunicación entre nosotros para poder informar que hoy salíamos de Casa de la Cultura para acompañar a los que estaban detenidos en el Juzgado Federal. Pero traemos la satisfacción enorme de que hay un consenso en cuanto a seguir luchando en defensa del medio ambiente y en defensa de la vida de los ciudadanos, por encima de lo negociado que se hagan, en este caso por el fracking o por cualquier otro proceso de producción.